Una de las preguntas que a mí me hacen como pastor frecuentemente es: pastor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a alguien? ¿Cuántas veces yo debo perdonar a mi esposo? ¿Cuántas veces yo debo de perdonar a mi esposa? ¿Cuántas veces debo de perdonar a un amigo? O a aquella persona, pastor, que me ha hecho daño, aquella persona en la que yo puse mi confianza, pero hoy me ha defraudado. ¿Cuántas veces yo debo de perdonar? Cuando me hacen a mí esta pregunta, inmediatamente sé que la persona que me la está preguntando está experimentando frustración, está experimentando dolor en su corazón, y en la mayoría de los casos, cuando una persona pregunta ¿cuántas veces yo debo perdonar ya a esta persona?, está experimentando resentimiento también en su corazón. He visto literalmente personas completamente destrozadas emocionalmente e incluso con una serie de problemas físicos, porque ese rencor, esa situación que están viviendo los hace enfermarse de alguna manera. Y muchas veces no solo es en lo emocional, sino muchas veces hay personas que llegan a enfermarse físicamente por ese rencor que está allí adentro, por ese sufrimiento que ellos tienen. Muchas personas también se equivocadamente piensan que si ellos pagan con la misma moneda el sufrimiento que les han causado, entonces ellos van a estar bien, van a sanar, van a estar tranquilos. Otros piensan que no harán nada al respecto, ¿sí? Cuando les han fallado, yo no voy a hacer nada al respecto, no me interesa ir en contra de esta persona, voy a dejar que Dios se vengue de esta persona, o voy a esperar que a esta persona se le regrese el mal. Entonces, hay personas que piensan así, que quizá no son proactivas en el tema de una venganza, en el tema de una pelea ahí, pero están como esperando el día en que Dios, el universo, las circunstancias golpeen a la persona que les hizo daño. En ambos casos la persona se equivoca, y cuando la persona piensa de esta manera, normalmente lo que hace es complicarse más la existencia y generar más sufrimiento en ella misma. Entonces, la pregunta es, yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por eso, a lo mejor estamos pasando por eso, o vamos a pasar por esto, porque siempre hay alguien que falle y nosotros también lo hacemos. Así que esto está garantizado, que un día nos van a fallar. ¿Y nosotros qué vamos a hacer como cristianos? ¿Qué vamos a hacer como seguidores de Jesús, como creyentes? ¿Cómo usted va a reaccionar? O a lo mejor usted conoce a una persona que está pasando ahorita por un dolor así. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta situación? ¿Cómo puedo, si tu corazón está lastimado hoy, cómo puedes sanar hoy tu corazón porque te han fallado? ¿Cómo puedes tú sanar tu corazón y vivir otra vez una vida plena y una vida en libertad? Para esto es relativamente fácil entenderlo, no siempre es fácil ponerlo en práctica, y por eso es que muchas veces fracasamos en nuestros intentos de sanar el corazón después de que nos lo han lastimado. Entonces, la respuesta a esto la tiene Jesús, y yo quiero que ustedes hoy pongan mucha atención, porque yo sé que hay corazones acá lastimados, yo lo sé, y yo sé que en un futuro nos van a volver a lastimar, a mí también, a todos nos lastiman el corazón, una persona, otra persona, ¿sí? Y entonces nosotros como cristianos tenemos que aprender esta lección para también poder ayudar a otros y a nosotros mismos también. Entonces Jesús un día se le acercó a Pedro se le acercó a Jesús un día, y entonces Pedro le pregunta a Jesús y le dice: Señor, si mi hermano peca contra mí, es decir, si mi hermano me falla, si mi hermano me ofende, ¿sí?, ¿cuántas veces debo de perdonarlo?, preguntó Pedro. ¿Hasta 7 veces? Es Pedro diciéndole a Jesús: ¿será que 7 veces es lo que yo tengo que perdonar a las personas que me ofenden? Y Jesús le responde y le dice:
no te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7. Yo puedo imaginar la cara de asombro de Pedro cuando Jesús le da esa respuesta. Hasta 70 veces 7. Yo me imagino que esto desconcertó a Pedro, porque Pedro, él había pensado que era generoso ofreciéndole 7 veces el perdón a una persona. Él se consideraba bien, él se consideraba estar bien, que él se consideraba ser generoso. Sin embargo, Jesús lo detiene y dice, no, hasta 70 veces 7. Pedro pensó que 7 veces era más que suficiente. ¿Sí? No más, con 7 veces tengo yo suficiente y es lo más que voy a perdonar a una persona. Sin embargo, la respuesta de Jesús es contundente. Sí. Aunque inicialmente se podría pensar que el beneficio, hermanos, es para la persona que va a recibir el perdón cuando te hacen un daño. A veces uno no quiere perdonar porque uno piensa que al perdonar la persona más beneficiada va a ser el agresor. Y eso no es cierto. Sabes que cuando nosotros aprendemos a perdonar una agresión, el más beneficiado eres tú mismo. Cuando tú dejas eso por un lado, el beneficiado eres tú. Y por eso es importante que aprendamos a perdonar. Jesús lo que quiere traernos en realidad cuando tú perdonas, el Señor lo que quiere traerte a ti cuando tú de repente haces ese clic en tu corazón, en tu mente, lo que Dios quiere traerte es sanidad interior a ti. Eso es algo que tú tienes que llevarte hoy en tu corazón. ¿Por qué debo de perdonar? La primera razón es porque Dios quiere sanarte a ti, quiere sanar tu interior. Cuando tú perdonas, tu interior empieza a sanar. Y también, cuando tú perdonas a alguien, es una oportunidad para que el ofensor se arrepienta. Y muchos ofensores, muchos que nos hacen daño, y nosotros les perdonamos como un gesto de amor, de misericordia y de comprensión, muchas de esas personas dan un giro y cambian. Por supuesto que esto no siempre pasa y eso hay que tomarlo en cuenta. Y ya vamos a ver más adelante que eso realmente no importa tanto. Cuando una persona que se le ha otorgado el perdón no quiere cambiar con nosotros, eso está bien, ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, sí que es una oportunidad para aquellos que nos fallan, que nosotros tengamos ese gesto con ellos. En el Evangelio de Mateo que el hermano leyó hace un momento, en el capítulo 18, no lo voy a volver a leer todo, vamos a ir un poquito. Jesús nos narra una parábola. ¿Sí puso usted atención a la lectura del Evangelio? Dios nos narra una parábola. Es la historia de un rey que quiso hacer cuentas con siervos. Él tenía servidumbre y era momento en que el rey hiciera cuentas de negocio con los siervos y resulta de que a uno de ellos el rey le perdona una deuda, es decir, no cumplió con su trabajo, pero el rey bondadosamente le perdona no haber cumplido con el objetivo y es un gesto muy hermoso del rey, ¿verdad? Es algo tremendo para mí que un rey le perdone una deuda a uno de ellos. Luego, este siervo que ya le han perdonado la deuda, ¿sí? Le debía al rey, no cumplió con el rey le perdona la deuda. Este siervo ahora que ha sido perdonado va con otro siervo. Hay otro siervo que le debe a este siervo. ¿Me está siguiendo acá cómo es la cosa? ¿Sí? Tenemos al rey, tenemos un siervo ingrato que le debe al rey, pero el rey en su bondad ha perdonado a este siervo. Pero este siervo es amigo de otro siervo, los dos son siervos del rey, pero este siervo ahora le debe a este otro siervo. Y entonces, este siervo ya perdonado, ¿qué es lo primero que hace? Va y le comienza a cobrar con insistencia lo que este otro siervo le debe. Entonces le dice, mira, yo necesito que me pagues. Ahora, este siervo está tratando con mucha
dureza al otro siervo. De hecho, le está pidiendo un reembolso inmediato. Ahora, estas noticias llegan a los oídos del rey. Y cuando el rey se enteró de lo sucedido, el rey cuenta aquí el evangelio que se enojó mucho. Se puso, ¿cómo es posible que yo le acabo de perdonar la deuda a este hombre? Y este hombre no es capaz de perdonarle la deuda a su consiervo. Y dice que el rey se puso muy enojado. Y entonces Jesús termina la parábola diciendo que también Dios Padre, el Padre de Jesús, Dios nuestro, el Padre Celestial, va a hacer lo mismo con todos aquellos que no perdonan a sus hermanos las ofensas, dice Jesús. Así que Jesús termina la parábola bien duro, ¿no? Porque este siervo perdonado, ¿qué tuvo que haber hecho? ¿Qué piensan ustedes que tuvo que haber hecho? ¿Inmediatamente ir a cobrar al que le debía? No, tuvo que haber tenido también misericordia. Y por eso Dios se enoja, porque la persona fue perdonada por el rey, pero no fue capaz de perdonar a otros. Y Jesús es enfático. Dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón. Jesús dice, no perdonar de boca para afuera, no perdonar nada más para tratar de engañarme yo o engañar a Dios. No, es de todo corazón. A cada uno de sus hermanos, es decir, a cada uno de los que nos ofende. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús en esta parábola? Y hoy vamos a ver 3 puntos y yo quiero que ustedes pongan muchísima atención, porque yo sé que esto les va a servir en su vida. Constantemente nosotros tenemos que hacer esto, debemos de perdonar. A nosotros nos gusta que nos perdonen cuando fallamos, pero nosotros también debemos aprender a perdonar. Entonces, número 1, vamos a ver 3 puntos. Número 1, los que creen que Dios les ha perdonado y reconocen la verdadera libertad y sanidad del perdón, ahora tienen la oportunidad de perdonar a otros. Se lo voy a repetir una vez más. Los que creen que Dios les ha perdonado, ¿ustedes creen que Dios les ha perdonado sus pecados? ¿O no? ¿Amén o no? Yo creo que Dios me ha perdonado mis pecados. Y yo creo que cada vez que yo confieso mi pecado y vengo delante de Dios a pedir misericordia, Dios en su bondad perdona mis pecados. Entonces, para nosotros, para los que creen que Dios les ha perdonado y reconocen, cuando Dios lo ha perdonado a usted debe de aprender a reconocer la libertad que usted tiene cuando Dios le perdona los pecados y la sanidad que Dios trae a su vida cuando Dios le perdona sus pecados. Porque nosotros sanamos cuando somos absueltos de nuestros pecados. Ahora tienen la oportunidad de perdonar a otros. Ese es el primer punto que yo quiero que usted aprenda. Ahora, mire lo que dice Efesios para seguir reforzando este primer punto y que quede bastante claro. Efesios capítulo 4, versículo 32. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. A mí me parecen interesantes dos palabras y una pequeña frase aquí de este texto. Dice, en vez de eso, o sea, en vez de pelear, en vez de quererse vengar, en vez de querer patalear, en vez de querer destruir, o de esperar que el cosmos o alguien más le haga daño a la persona que le ofendió, dice Pablo, en vez de eso, sean bondadosos. Ahí está la primera palabra. Si tú quieres aprender a perdonar al que te ha ofendido, lo primero que tú tienes que poner en práctica es la bondad. ¿Usted sabe qué es ser bondadoso? Es ser bueno. Tienes que aprender a tener bondad con los demás. Y misericordiosos, dice. Misericordioso quiere decir que alguien que no merece tu bondad, tú se la otorgas. Tú le otorgas la bondad a alguien que no la merece. Eso es misericordia. Y cuando tú otorgas misericordia, entonces tú estás dando perdón a una persona.
La bondad y la misericordia van de la mano del perdón. Recuerdan que Jesús nos enseñó a orar y perdona nuestras deudas. Lo oramos todos los domingos. Muchas personas ya no lo ven porque está fuera de la transmisión. Después del sermón cortamos, nosotros nos quedamos todavía acá. Y parte de nuestra liturgia de todos los domingos es orar el Padre Nuestro. Y nosotros cuando oramos el Padre Nuestro decimos, ¿sí? Y perdónanos nuestras deudas, es decir, nuestras ofensas. Ahora, aquí viene la clave. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a quienes nos ofenden, dicen otras versiones de la Biblia. Es decir, nosotros le pedimos a Dios misericordia y Dios está dispuesto a darnos esa misericordia, a darnos ese perdón. Pero Jesús nos enseña con la oración del Padre Nuestro que nosotros también debemos de tener el mismo acto de bondad y misericordia para con otros. Negarse a perdonar a quienes nos perjudican o nos ofenden nos priva a nosotros del perdón de Dios. Eso sépalo usted. Porque es muy lindo venir y decir, Dios mío, perdóname, yo te fallé, yo cometí este pecado, yo me aparté de ti, yo no he hecho lo que tú me enviaste a mí a hacer, porque Dios tiene un propósito y Dios nos envía a cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida cristiana y muchas veces nosotros no cumplimos con ese propósito. Y es muy lindo venir con Dios y decir, Dios, perdóname porque yo no he hecho lo que tú me enviaste a hacer. O no soy lo que tú me pides yo ser. Y eso nos angustia porque nosotros sabemos que si nos separamos de Dios, hay un problema para nosotros. No solo acá, sino en la eternidad. Entonces para nosotros es muy importante venir delante de Dios y pedirle perdón. Ahora, esa misma necesidad que tú tienes de pedir perdón y de ser perdonado, todos la tenemos cuando ofendemos a otra persona o cuando otra persona nos ofende a nosotros. Número 2, perdonar, queridos hermanos y hermanas, perdonar es un acto de gratitud por todo lo que se nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Sí. Perdonar más que un acto heroico, porque muchas personas se jactan de perdonar. Yo ya te perdoné, pero en el fondo hay un rencor, en el fondo hay un deseo de venganza, en el fondo hay un deseo de que ojalá ya no le vaya tan bien en la vida. Y quizá frente a la persona podemos decir, perdóname, pero dentro del corazón no. Entonces, más que eso, perdonar es un acto de gratitud para con Dios. De que yo he necesitado, antes que aquel que me ofendió, yo he necesitado ese perdón de Dios. Porque yo he ofendido a otros también, porque yo he ofendido a Dios mismo con mis actitudes. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Sean mutuamente tolerantes. ¿Sabe usted qué es mutuamente? Los unos con los otros. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense, abra bien sus oídos, su corazón, de la misma manera que Cristo los perdonó. Es la única forma en que nosotros vamos a poder perdonar a otros. Si nosotros llegamos a entender lo hermoso, lo poderoso, lo glorioso que es el perdón de Dios para nuestras vidas, entonces de esa misma manera usted va a poder perdonar a otros. Si usted no ha entendido la dimensión de sus errores y de sus pecados, y usted tampoco ha entendido la dimensión del amor de Dios para perdonárselos, para usted va a ser difícil poder perdonar a otros. Así que esto es algo que nosotros debemos de poner en práctica y atesorar en nuestro corazón. Entonces, pastor, ¿cómo hago yo para perdonar a esta persona que me falló, me dolió en el alma? De la misma manera que Cristo te perdonó a ti. Por solo tú conoces
algunos de tus pecados. Algunos pecados no los conoce la gente, ¿no? Cuando alguien miente y se sabe que mintió. Pero hay pecados que solo tú conoces y Dios conoce. Hay pecados que solo tú has venido delante de Dios a confesarlos, a decirlos. Y tú sabes en tu corazón que Dios por su bondad te los ha perdonado. Dios mostró bondad y misericordia. De la misma manera, Él te envía a ti a perdonar a otros. Y 3, perdonar confirma que somos seguidores de Jesús. Mira, ser seguidor de Jesús va más allá de decirlo. Yo se los he dicho muchas veces. Ser seguidor de Jesús va más allá e incluso de ir a una iglesia, lo cual debe ser así. Porque la misma Biblia dice, no dejemos de congregarnos como hacen algunos. Entonces, ir a la iglesia es parte de ser cristiano. ¿Okay? Eso es parte de ser cristiano. Pero va más allá. Un seguidor de Jesús ve su propia vida, ve la vida de Jesús, reconoce cómo Jesús ha obrado en la vida mía, en la vida de cada uno de nosotros, cómo Jesús nos ha perdonado, cómo Jesús a través de su palabra nos va restaurando, nos va haciendo nuevas personas, nuevas criaturas, va formando una nueva creación en nosotros por medio de su palabra. Y si yo creo eso y si yo entiendo eso, entonces ahora yo como seguidor de Jesús debo de perdonar a los demás. El Salmo 103:10 dice, no nos ha tratado como merece nuestra maldad, sino ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Así es Dios, ¿sí? Dios jamás nos ha tratado como merece nuestra maldad. ¿Quién fue maltratado y quién fue puesto en nuestro lugar delante de Dios? ¿Usted recuerda quién fue? ¿San Juan, San Mateo, San Pablo, San Pastor Jorge? ¿Quién fue? Jesús. Jesús. ¿Sí? Por eso Dios no nos ha tratado como merece nuestra maldad, porque quien pagó eso fue Jesús. Entonces, tú ya desde que confiesas tu pecado, tú debes de reconocer, si Dios me hubiera tratado como merece mi pecado, yo estaría, como digo muchas veces, literalmente frito. Estaría acabado. Pero Dios no nos ha tratado conforme a nuestro pecado, sino que nos ha tratado con amor y nos ha hecho justos por Jesús. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a creernos más que Dios y más justicieros que Dios y vamos a guardar rencor y vamos a desear el mal y vamos a estar recriminando, el pecado a otras personas? No. El perdón es una ventana a través de la cual el mundo puede ver la misericordia de Dios en usted. Eso es lo lindo. Cuando tú testificas a los demás, a tu misma familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu familia cercana, a tus amigos, ¿sí? Y no se trata de hablar, yo perdoné a mi esposo, yo perdoné a mi esposa, qué lindo soy. No. Es tu estilo de vida, que ven que tú has perdonado la ofensa. Tú de lo que tú estás predicando con tu ejemplo, porque las personas a quien están viendo es a Jesús en ti. Entonces las personas pueden ver que Jesús es real, que la palabra de Dios sana, que la palabra de Dios transforma. Entonces eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando Dios nos llama a perdonar, ¿sí? Que es una ventana abierta para que los demás miren la gloria de Dios en ti. También, fíjate que cuando perdonamos, nos liberamos de la esclavitud de alguien. O sea, cuando tú no perdonas, ¿sabes de quién tú te vuelves esclavo? De la persona que tú no has perdonado. Cuando tú no perdonas a Juan, cuando tú no perdonas a Pedro, cuando tú no perdonas a Jorge, cuando tú no perdonas a Mateo, ¿sí? Lo que tú estás haciendo al no perdonar a esa persona, tú te estás poniendo una
carga en tu vida. Te estás volviendo una persona esclava de la amargura. Y tú no quieres vivir así, yo te lo aseguro. Porque si yo pregunto, ¿quién quiere vivir su vida lleno de rencor y amargado? Yo le aseguro que nadie levanta la mano aquí, a no ser que tenga un problema mental. ¿Ve? Pero nadie quiere levantar su mano. Ahora, si yo pregunto, ¿quién quiere vivir en paz, en libertad? ¿Quién quiere vivir con su conciencia tranquila? Todos, muy bien, ahí atrás. Excelente, todos queremos vivir así. Ahora, no se puede lograr eso cuando no extendemos la bondad de Dios a otros. Tú sabes que cuando tú perdonas a otros, ¿sabes qué es lo que tú estás haciendo? Es extendiendo la bondad de Dios. Porque Dios tuvo bondad, fue bueno, misericordioso contigo primero. Tú que has recibido el perdón, ahora ese perdón que has recibido inmerecido, ahora lo extiendes a otros. Te vuelves un brazo de Jesús, te vuelves un brazo de Dios perdonando a otros. La falta de perdón hace que nos centremos en nosotros mismos, hermanos. Y eso es de mucho cuidado. ¿Sabe cómo se llama cuando uno se centra demasiado en uno mismo? Somos personas que egocéntricas. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Yo me tengo que sentir bien. Y que el otro mejor que se sienta mal por su pecado. Pero yo me tengo que sentir bien. No. Cuando nos volvemos personas egocéntricas, nos alejamos de Dios y perdemos el gozo de la vida. Una persona que está viviendo para el rencor, para la venganza, para el momentito de la caída o para el momentito de decir yo soy mejor que vos o que vos, cuidado con eso. A algunos les cuesta perdonar y usted sabe por qué. Porque piensan que perdonar es igual a reestablecer relaciones. Y muchas veces eso no es posible. Son dos cosas separadas. Perdonar no siempre es reestablecer relaciones con alguien. ¿Se acuerda usted de Jesús cuando lo condenaron y lo crucificaron? ¿Se acuerda las palabras de Jesús en la cruz? ¿Qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, a Jesús lo hicieron pedazos, ¿verdad? Lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron. Y mira qué lindo Jesús, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen. El odio, el rencor, la idolatría, la falsa religión, los tienen enceguecidos. Ahora, todos esos por los que Jesús oró ahí, todos fueron corriendo a la cruz de Cristo y todos fueron a decirle a Jesús, perdónanos porque te fallamos. No. Sin embargo, Jesús les otorgó el perdón. Y Dios nos manda a hacer lo mismo. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, comienzan a adoptar el carácter de su padre. Sí, a mí me dicen que yo me parezco mucho a mi papá. Mi esposa me lo dice constantemente, que mi forma de hablar y todo, tenemos muchas cosas parecidas, ¿sí? Porque eso es verdad. Y los hijos de ustedes, yo les aseguro que es lo mismo. Se parecen, igualitos, ¿cierto? Igualitos. Este jovencito se parece a mí. Y así, los hijos siempre van copiando a los hijos. Es lo mismo con Dios. Si usted sabe que usted es hijo de Dios, hija de Dios, entonces usted tiene que adoptar el carácter de su padre, carácter perdonador, de misericordia, de bondad. No podemos ni debemos creer que ser llamados hijos de Dios puede ser posible si no nos parecemos a Dios, si no somos como Él. Pues entonces va a decir, este es hijo de aquel, menos mío, pero no se parece a mí. ¿Sí? Dios nos engendra nuevamente en Él, por eso nos parecemos a Él. Salgo con estas palabras para que recuerdes y te animen cuando te toque enfrentar, perdonar a alguien. Y estos son algunos de los beneficios. Salgo con esto. Llévatelo claro. El perdón nos sana. Muchas personas viven enfermas, no solo del alma, como dije al inicio, físicamente,
porque llevan rencor en su alma. O no se perdonan, lo que es peor, no se perdonan a sí mismas las personas. Y entonces eso enferma. Entonces cuando tú aprendes a perdonar, uno de los grandes beneficios es que el perdón sana. El perdón nos libera. Porque cuando tú tienes rencor, tú estás preso de ese rencor. No eres libre. Hasta que tú perdonas, tú puedes experimentar libertad. Y eso es de las cosas más lindas. Por eso vino Jesús, para darnos libertad. El cristiano que no experimenta libertad, hay algo que no está todavía trabajando bien en su relación con Dios. El perdón también libera a otros. Como dije, no todos van a responder con gratitud al perdón de una ofensa. Sin embargo, aquellos que responden positivamente al perdón otorgado, también eso libera a otros. ¿Sí? Porque a veces, usted sabe que a veces se usa la falta de perdón como un castigo a otra persona. Porque la otra persona quiere ser perdonada, está dispuesta a cambiar, pero la persona de la ofensa no quiere otorgar el perdón. Es una manera de vengarse y es una manera de oprimir al ofensor. No, aprende a perdonar a otros porque eso libera el corazón de los otros. El perdón produce paz. Esa paz que no se puede comprar con dinero. Esa paz que solo puede venir del mismo corazón de Dios. Así que si tú no tienes paz en tus relaciones, es porque quizá no has perdonado, porque el perdón produce paz. Y por último, el perdón habla del amor de Dios que habita en mí. Si Dios habita en ti, entonces cuando tú perdonas a alguien, eso habla de que Dios está en ti, de que ese amor de Dios habita en ti, que el perdón de Dios habita en ti, que la misericordia de Dios habita en ti. Que el Señor te bendiga hoy y bendiga su palabra.